Buenas tardes, señoras y señores. Antes de dar inicio a esta actividad, agradecer silenciar sus celulares, por favor. Saludamos a quienes hoy nos acompañan, señoras y señores, directores, decanos y jefes de unidades, telespectadores que nos están viendo a través de TV Austral, colaboradores de la Facultad de Ciencias, académicos, académicas, queridos alumnos y alumnas. La Facultad de Ciencias de nuestra universidad le da la más cordial bienvenida a la primera ponencia del ciclo de charlas del segundo semestre del 2014. Para las personas que recientemente participan en esta actividad, les comento que este ciclo ya es una tradición, se viene dando desde el año 2005 y por tanto este es su 10º año. Esta actividad está orientada y dirigida a toda la comunidad universitaria, como también al público en general. Cada mes hasta diciembre se presentará un académico de nuestra facultad y dará a conocer sus resultados de sus investigaciones de manera sencilla y didáctica, acercando el quehacer científico a quienes están interesados en participar. Para la presente fecha tenemos invitado al doctor Mauricio Soto Gamboa, académico del Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas. Mauricio estudió licenciatura en Ciencias con mención en Biología y posteriormente máster en Zoología en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Durante este periodo, el doctor Soto centró sus estudios en el área de la ecofisiología, especialmente en problemas relacionados con energética de termorregulación en aves. Posteriormente realizó sus estudios de doctorado en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Durante su doctorado estudió los mecanismos hormonales que regulan la capacidad de tolerancia entre machos y sus implicancias en la estabilidad de grupos sociales en roedores. Posteriormente es contratado en la Universidad Austral de Chile en el año 2004, primero asociado al ex Instituto de Zoología y en la actualidad ejerce como director del Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas de la Facultad de Ciencias de nuestra casa de estudio. Invitamos al doctor Mauricio Soto, quien nos expondrá la charla titulada Estudiando el comportamiento animal, desde el entendimiento del funcionamiento de los sistemas sociales hasta sus consecuencias sobre la conservación. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias también por la invitación y tener la oportunidad de ser el primero de este ciclo. La verdad es que el título es un poco laxo y siempre lo hago a propósito porque me permite moverme por distintas cosas del quehacer de mis estudios, ¿ya? Así que voy a hablar un poco de comportamiento animal, voy a darles algunas definiciones que para mí son relevantes, que ustedes conozcan respecto a lo que es el estudio del comportamiento animal. Vamos a hablar un poco de sistemas sociales y desde el sistema sociales vamos a hablar de interacciones y desde estas interacciones específicas vamos a pasar a la comunicación. Y finalmente vamos a ir tocando en diferentes partes de la charla cómo el estudio del comportamiento puede tener una aplicación o una importancia dentro de los temas de conservación. Entonces, partamos de lo más básico. ¿Qué es el comportamiento animal? La verdad es que hay múltiples definiciones, unas más complejas, otras más simples, pero para mi gusto la más general y la que sintetiza todo es lo que está en la pizarra, que dice que es la acción que realiza un organismo en respuesta a un estímulo. No es más que eso, ¿ya? Y fíjense que el estudio del comportamiento animal yo creo que es la ciencia más antigua de los seres humanos e incluso de los homínidos. ¿Dónde surge el estudio del comportamiento animal? En la prehistoria. Las primeras observaciones y la primera cuantificación, si es que se puede decir cuantificación, al menos descripción del comportamiento, viene de la prehistoria. Aquí pueden ver cómo los hombres o homínidos se sincronizaban y se organizaban a partir de los conocimientos que tenían del movimiento de los rebaños para poder cazar sus presas, lo que hoy día conocemos como teoría de forraje óptimo. Otras cosas importantes, rasgos de historia de vida, ¿ya? Periodos de crianza, periodos de alimentación, ¿ya? Periodos de reproducción de los animales. Y otras cosas importantes, interacciones, que es de lo que vamos a hablar hoy día, o procesos tan trascendentes para el ser humano como la domesticación. Todo esto es comportamiento animal. Ahora, cuando estamos hablando de la acción en respuesta a un estímulo,
la fuente del estímulo puede venir de dos orígenes fundamentales. Uno, que sean internos, es decir, son señales que vienen desde adentro del organismo, o señales externas, que son básicamente señales del medio ambiente. Y cuando hablamos del medio ambiente podemos hablar tanto de condiciones abióticas, bióticas e incluso las interacciones con otros individuos. Por lo tanto, la combinatoria de procesos internos y externos es lo que nos resulta finalmente en el comportamiento animal. Ahora, las respuestas que tiene el organismo frente a estas condiciones ambientales, estas condiciones o estos estímulos internos y externos, pueden ser inmediatas o pueden ser latentes. Cuando son inmediatas, generalmente hablamos de comportamiento innato o una respuesta rápida frente a lo que está ocurriendo, pero también pueden haber situaciones de respuesta latente, es decir, que el organismo asimila la información que está recibiendo y luego, en un tiempo desfasado, es capaz de responder, que en muchos casos le llamamos comportamiento adquirido o aprendizaje. En base de estas, yo diría palabras clave, han surgido diferentes escuelas del estudio del comportamiento animal. Solamente les voy a hablar de tres, pero hay muchas más. La primera es la escuela etológica, ¿ya? Que primero que nada se desarrolla en Europa a mediados del siglo XX y estudia la evolución del comportamiento animal basándose principalmente en observaciones de la naturaleza. Este grupo de estudio del comportamiento animal tenía un control mínimo de los factores ambientales y centra su estudio en el comportamiento innato, es decir, en estas respuestas rápidas y muchas veces que son estereotipadas y repetitivas de los animales bajo condiciones naturales. El segundo gran grupo que se desarrolla en paralelo, debo decir que desde la prehistoria hasta Darwin, el desarrollo del estudio del comportamiento fue casi nulo. Darwin vuelve a sentar los paradigmas y los precedentes para empezar el estudio del comportamiento animal. Y las escuelas son muy recientes en términos del estudio del comportamiento animal. Entonces, a mediados del siglo XX, entonces, surge en Estados Unidos la escuela de la psicología experimentalista. ¿Cuál es la diferencia fundamental con los etólogos? Que sus estudios se centran en el entendimiento del aprendizaje, es decir, el comportamiento latente. ¿Ya? Fijan la mayor parte de los factores y miden causa-efecto dentro de condiciones de laboratorio. Ya inmediatamente, los etólogos estudian animales silvestres, los psicólogos experimentalistas, animales de laboratorio, palomas, ratas y en algunos casos primates. Mucho más tardíamente, o mejor dicho, más reciente, desde la década de los 70, se empieza a reconocer una nueva escuela de comportamiento animal. Esta escuela es la que se conoce como actualmente ecología conductual. ¿En qué se basa? Se basa en la utilización de rasgos conductuales asociados con rendimiento del individuo, ¿ya? Y sus consecuencias a nivel ecológico. Por lo tanto, ya no nos interesa, yo soy ecólogo conductual o me defino como ecólogo conductual, no me interesa saber cómo es que un animal mueve un brazo para un lado o para otro, sino que la causa y la consecuencia en términos ecológicos de que se mueva para un lado o se mueva para otro, ¿ya? Y particularmente la ecología conductual intenta relacionar todas estas conductas o comportamientos con el éxito reproductivo y en última instancia la adecuación biológica. Es decir, un contexto eminentemente neodarwinista y sujeto a selección natural, otros casos particulares que no vamos a hablar hoy día de selección sexual. La presentación que les voy a hacer ahora básicamente toca tres puntos fundamentales. Primero, hablar en la generalidad de lo que son los sistemas sociales. Vamos a hablar un poco de la diferencia en lo que son las interacciones y las asociaciones y cómo éstas determinan las características de los sistemas sociales. Luego vamos a hablar, como un caso particular de interacciones entre individuos, de la comunicación acústica, ¿ya? Como un eje fundamental de traspaso de información en diferentes contextos. Y finalmente voy a tratar de convencerlos a ustedes en base a un par de ejemplos de la importancia de la integración de este conocimiento nuevamente en términos ecológicos. Hablemos un poquito de los sistemas sociales.
Si uno empieza a ver en la naturaleza diferentes grupos de organismos, en este caso mamíferos, otro tipo de mamíferos, otros mamíferos, estos todos seguramente los ven en Animal Planet o en todos estos programas donde les gustan los animales carismáticos, pero resulta que hay otros animales que no son tan carismáticos y que también presentan sistemas sociales que pueden ser incluso mucho más elaborados. Tenemos peces, insectos, clásico ejemplo de las abejas, aves, pero también tenemos microorganismos, bacterias, hongos, levaduras, que viven en forma colonial y que muchas veces tienen un sistema social tan elaborado como lo que nosotros reconocemos en los mamíferos o en otros grupos carismáticos. Por lo tanto, aquí tenemos organismos marinos, aquí estas colonias de... ¿cómo se llama? Es anémona. ¿Okay? Que también tienen todo un sistema tanto de comunicación como de estrategias de vida en grupo. ¿Okay? Y también, muy importante, animales domésticos. Hay una definición que yo la tomé de los médicos veterinarios, y es que ellos trabajan mucho la conducta y el bienestar animal y el enriquecimiento ambiental para que los animales se sientan en mejores condiciones, pero resulta que parte del proceso de domesticación ha llevado a la poca emotividad de los animales frente a un estímulo, los animales domésticos. Y hemos llegado al acuerdo de que las vacas, por ejemplo, son animales sumamente sensibles, pero poco expresivos. Por lo tanto, hay que ir al interior de la fisiología de la vaca para poder saber lo que pasa, lo que le está pasando a la vaca, porque conductualmente no lo manifiesta. Por supuesto, en esos casos, cuando hemos trabajado con la conducta de las vacas, el principal foco ahí es un interés económico en términos de calidad y rendimiento de la producción del animal, ¿ya? Pero por consecuente es sumamente interesante ver cuáles son los rasgos conductuales que se han ido, por un lado han ido evolucionando y por otro lado se han ido perdiendo. Básicamente, los sistemas sociales se basan por una característica fundamental que es la vida en grupo, ¿ya? Es decir, varios organismos de una misma especie que están cohabitando tanto en el espacio como en el tiempo en un determinado momento. Esto lleva, por un lado, a una dinámica de organización social. ¿Qué vamos a entender como organización social? La asociación que se establece entre dos o más individuos, cuando están juntos, cuando están separados, si eso responde a factores ambientales, si eso responde a ciclos de historia de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y el tercer componente, que tiene que ver con la naturaleza y tipo de interacciones. Es distinto si yo me voy a enfrentar contigo en una relación de agresividad a que si yo me voy a juntar contigo para que nos asociemos, por ejemplo, en mejorar la eficiencia de depredación o de búsqueda de presas, alimentos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, a nivel de estructura social es central el estudio de las interacciones entre individuos. A nivel de organización social es elemental establecer el tipo de asociaciones que se establecen entre individuos y en su conjunto es lo que le vamos a llamar sistema social. ¿Ok? Básicamente entonces la estructura social nos basamos en interacciones entre individuos, organización social, asociaciones y cuando trabajamos con sistemas de apareamiento, que es una situación particular de sistemas sociales o de dinámica social, tenemos que medir tanto asociaciones como interacciones entre individuos. Imaginémonos que cada una de estas pelotitas que están cayendo son un individuo. Vamos a ver que tanto en el espacio como en el tiempo, estas pelotitas pueden estar muy asociadas y estar interactuando mucho, o pueden estar espaciadas entre diferentes grupos. A su vez, estos diferentes grupos pueden tener agrupaciones entre sí que son diferentes de otro tipo de agrupaciones. Entonces, se nos transforma en un modelo relativamente simple de estudiar a nivel jerárquico, partiendo de la base de la naturaleza de las interacciones y asociaciones, podemos ir entonces jerarquizando cuando es un grupo estrechamente relacionado, cuando hay relaciones medianamente relacionadas y podemos hablar de relaciones en sí, cuando estas relaciones se parecen a estas otras relaciones,
podemos incluso llegar a hablar de culturas similares y de esta forma podemos llegar a comparar diferentes tipos de culturas. ¿Ya? Todo en un sistema jerarquizado. Entonces, los sistemas sociales pueden estructurarse en términos funcionales basados en las interacciones y las asociaciones de los individuos. Aquí, por ejemplo, tenemos en el fondo una asociación espacial entre guanacos y aquí en primer plano tenemos una interacción, en este caso una interacción agresiva que es gestual. Se fijan las orejas para atrás, la cara enojada, se están enfrentando. El primer ejemplo que les voy a mostrar tiene que ver con un estudio que hicimos hace algún tiempo con pudús. ¿Por qué estudio del comportamiento y particularmente de sistemas sociales en pudú? Los pudú son una de las pocas especies de ungulados nocturnos, ¿ya? Y hay una estrecha asociación que se ha planteado, pero nunca se ha puesto a prueba, entre las características de diurnalidad, características de hábitat y tipo de sistemas sociales que se presentan. La mayor parte de los ungulados diurnos son todos sociales, ¿ya? Y los nocturnos generalmente se ha propuesto que podrían ser poco sociales y que generalmente el tipo de hábitat que tienden a utilizar es un tipo de hábitat cerrado, ¿ya? Por lo tanto, la coevolución o la evolución entre diurnalidad, nocturnalidad y tipo de hábitat que se está utilizando aparentemente es sumamente importante. Nosotros no profundizamos un poco en la evolución de lo que llega a los sistemas sociales, sino que nos focalizamos en entender un poquito la dinámica tanto de asociación como de interacción en los pudú. Para ello, trabajamos en un sistema de semicautiverio que había, ya no está, en Cayumapu, que era de la Forestal Arauco, y ahí tenían aproximadamente 25 pudú, ¿ya? Y que había un seguimiento más o menos constante. Por lo tanto, estaban los animales marcados, se podían individualizar. Los animales casi la mayor parte del tiempo estaban solitarios. El único momento en que había intervención humana en este lugar era cuando se les iba a dar un suplemento alimenticio, ¿ya? Esto también era bueno, porque en términos de medición de interacciones, el mejor momento de evaluar las interacciones es cuando están frente a un recurso particular. Entonces lo que hicimos fue medir las interacciones en el momento en que se iban a alimentar todos juntos y aparte de eso evaluamos la asociación espacial que tenían los animales dentro de esta zona de exclusión. Antes de pasar a los resultados les digo que una vez, hace un par de años, entró un puma, se comió todo y hasta ahí nomás llegó este lugar. Ok, aquí entonces un poco el ejemplo. Aquí lo que tenemos es una interacción de dominancia. Este animal que está acá está tratando de enfrentar a este que está alimentándose ahí. Esa es una clásica postura de agresión. Además está marcando, porque hay unas glándulas sebáceas en las patas. Entonces marca y además intimida al animal hasta que este otro reaccione. ¿Okay? Ahí tenemos entonces una situación de agonismo donde este animal termina desplazando al animal que se está alimentando. En este caso, tenemos otra situación donde ocurre otro fenómeno bien interesante que se llama sumisión. Ven que este se está alimentando tranquilamente, llega otro. Este otro no hace nada. ¿Y qué es lo que hace el que está alimentando? Huye. Es decir, que no hay necesidad de manifestación de algún tipo de conducta para que el otro lo evada. Esta conducta que parece tan básica es bien interesante porque involucra otra serie de procesos, incluyendo el de aprendizaje. Son sumamente importantes las interacciones agonistas porque una vez que se establecen, no llegan a ocurrir en forma reiterada, sino que se establece una jerarquía entre un individuo y otro y una vez que aparece uno, antes de que haya un enfrentamiento nuevo, el que asumió su posición sumisa se retira. Entonces hablamos de sumisión y en el caso de desafíos hablamos de agresión
propiamente tal. En términos del uso del espacio, esto es un análisis de clúster. No voy a entrar en detalle de qué significa cada una de las rayas. Lo importante es que los animales están dispersos y la asociación espacial y temporal entre ellos es bajísima. Solamente encontramos una sola asociación, que es esa que está allá abajo, que es de una madre cría. Ex-cría, ya en términos de juvenil, pero realmente aquí hay una relación de familiaridad muy cercana y se establece todavía un vínculo espacio-temporal entre ellos. En el resto de los organismos no se observa. En términos de estas interacciones, lo que encontramos, este es un índice para poder medir cuantitativamente la jerarquía, es que en términos de agresión no hay formación de jerarquía. ¿Ya? Sin embargo, en términos de sumisión, cuando analizamos hembras por separado, no hay formación de jerarquía. Cuando analizamos machos por separado, tampoco hay jerarquía, pero cuando analizamos la relación de todos con todos, sí encontramos jerarquía. ¿Qué es lo que está pasando? Los machos tienden a ser dominantes sobre las hembras. Es decir, que si bien no hay un sistema claramente establecido de jerarquía dentro de estos grupos de pudú, sí lo que tenemos es una segregación de dominancia por sexo, donde los machos tienden a someter a las hembras, ¿ok? Y no estoy siendo sexista, son los datos. ¿Cuáles son las consideraciones de esto? Primero, que efectivamente los pudú no son sociales en senso estricto, o su nivel de interacciones sociales son muy bajos. ¿Ya? Y esto tiene mucho que ver y tiene muchas implicancias en términos del manejo de los pudú en condiciones de cautiverio, y más aún si es que ustedes tienen intenciones de hacer algún tipo de programa de reintroducción. Si van a reintroducir un pudú en una zona donde ya hay pudú, lo están haciendo pésimo. ¿Ah? Porque seguramente las interacciones sociales entre ellos van a hacer que ese animal termine muriendo o se termine siendo desplazado a un lugar que no cumpla las condiciones para que ese animal pueda sobrevivir. Ella es Loreto Correa. Ella estudió conmigo, hizo primero su tesis de pregrado, que lo vamos a mostrar ahora, y después hizo el doctorado trabajando con roedores. Con Loreto empezamos a estudiar este tema de los sistemas sociales. Aquí está la tesis de grado publicada. Y nuevamente nos focalizamos en interacciones. No cualquier tipo de interacciones, sino que solamente interacciones agonistas. Y lo que nos estábamos preguntando es si es que estas interacciones agonistas dentro de los grupos familiares de los guanacos determinan formación de jerarquías en las hembras. ¿Ya? Para los que no conocen mucho los guanacos en condiciones naturales tienen básicamente tres formas de vida o de sistemas sociales, entre comillas. Una de los machos en forma solitaria, que son machos adultos que están en la búsqueda de formación de harem, ¿ya? Porque son polígamos. Entonces, tienen un sistema de defensa de territorio, y lo que hacen es que, defendiendo un territorio, son capaces de empezar a monopolizar hembras. ¿Ya? Segundo tipo de grupo son estos grupos familiares, donde hay un macho y hay múltiples hembras, y hay una serie de interacciones y de interrelaciones entre los miembros de ese grupo, de esa familia. Y la tercera forma de grupos sociales son grupos muy grandes, son verdaderos rebaños de guanacos, donde todos son del mismo sexo y son todos estadios juveniles con diferentes edades. ¿Ya? Entonces, cuando no están en madurez reproductiva, forman estos grandes grupos que son muy nomádicos, no tienen establecimiento de territorio. Los machos, cuando se separan de estos grupos e intentan reproducirse, empiezan a defender territorio, y los machos que ya están establecidos tienen su grupo familiar. Aquí propusimos dos hipótesis. Una que básicamente lo que se está planteando en la actualidad en la literatura, es que la formación de jerarquía está basada en atributos a priori. Es decir, el que es más grande, el que es más fuerte, el que es más choro, va a estar en una posición social a priori más alta que uno que esté en una peor condición. Por contraparte,
está la propuesta de que la dinámica social es la que determina la posición final en la cual va a quedar cada miembro dentro de la sociedad. Para hacer un ejemplo muy burdo, no sé si alguno de ustedes vio una serie que se llamaba Lost. Básicamente eran un grupo de personas que eran médicos, eran empresarios exitosos y algunos que eran empleados que iban arriba de un avión y se caen en una isla. Y empiezan a pasar una serie de cosas, pero lo más importante es que las posiciones y los roles jerárquicos que tenía alguna sociedad establecida cambiaban completamente porque el contexto social en el cual estaban cambiaba. Entonces pusimos a prueba si es que, primero que nada, había formación de jerarquía con estos guanacos dentro del grupo familiar, dentro de las hembras, y si esta formación de jerarquía respondía o a atributos a priori o a dinámicas sociales. Básicamente lo hicimos a partir de relaciones de agonismo, o sea, cuantificamos todas las veces que se peleaban, tanto en desafíos, o sea, en sistemas de comunicación indirecto, como en interacciones directas. Esas son las más claras y las más conspicuas, pero también hay mordiscos en diferentes partes del cuerpo. Lo que encontramos, solamente como resumen, es que las hembras efectivamente se jerarquizan. Nuevamente utilizando los mismos índices, aquí está H, que es el índice de Debye, y este índice va entre 0 y 1. Fíjense que con las interacciones totales alcanzamos un valor de 0,87, o sea, es altísima la jerarquía que se forma en las hembras de guanaco. O sea, tenemos animales muy dominantes y de ahí un gradiente de dominancia hasta el más sumiso. Comparamos con diferentes variables, condición corporal, edad, tamaño, y finalmente no encontramos nada excepto una cosa. Fíjense aquí, se alcanza a ver, esta hembra tiene un collar verde, la cría de ella es esa que está ahí, de color verde, y esta cría que está acá es de color rojo, es de una hembra aquí no está presente en la foto. Eso es aloamamantamiento. Lo que encontramos es que las hembras que están en peor condición, en las últimas posiciones sociales dentro de los grupos, amamantan a más de una cría, o sea, la propia y a otras crías del grupo. Lo que nos da a pensar que esto es más bien de contexto social que de atributos a priori. Es decir, no hay ningún atributo evidente que determine la posición jerárquica, pero una vez que está establecida la posición jerárquica, las sumisas tienden a generar conductas diferenciales y en este caso particular están alimentando a crías ajenas. Por supuesto, eso tiene una serie de implicancias tanto para el crecimiento de la cría propia como para la propia condición corporal de la hembra que está haciendo alomamantamiento. Estos colegas que están acá, bueno, muchos que están acá en la mesa, en la sala conocen a este caballero que está acá, Luis Enzberger, de la Pontificia Universidad Católica, y este otro colega que está acá, que es Loren Hayes, con los cuales hemos estado trabajando intensamente desde el año 2007. Bueno, la verdad es que con Luis llevamos mucho más tiempo trabajando y con Loren a partir del 2007 trabajando estrechamente. Con ellos estamos estudiando nuevamente este problema de sistemas sociales, focalizándonos en las características de tamaño de grupo, ¿ya? Es decir, la asociación más que la interacción. Sin embargo, de estas reuniones que tuvimos por ahí por el año 2007, siempre acompañados de una buena cerveza y buenas ideas, yo me fui especializando más en las interacciones y ellos más en las consecuencias en términos ecológicos. También tengo que hacer la aclaración de que esta separación de tareas fue un poco forzada porque cuando yo me vine a Valdivia no pude seguir trabajando directamente en terreno. Los ratones que les voy a presentar son ratones endémicos de la zona central de Chile. Por lo tanto, ir a hacer los terrenos de estudio de comportamiento a la zona central para mí son literalmente imposibles. Así que ellos siguieron con la parte fuerte de terreno y yo empecé a trabajar fuertemente en laboratorio con interacciones. Aquí está el Octodon-degu, ¿ya? ¿Por qué es tan importante este ratón para todos los ecólogos conductuales? Es un ratón social,
es un ratón diurno, muy fácil de mantener y de criar en condiciones de laboratorio, y además es muy fácil de ver en sus poblaciones naturales, ¿ya? Sus abundancias locales también son altas y por lo tanto permite entonces poder cuantificar muy bien el comportamiento bajo condiciones naturales. Lo que nosotros nos especializamos y trabajamos muy fuertemente con, nuevamente, Loreto Correa, es este fenómeno que está aquí. Esto que está acá es un útero de un roedor tipo, ¿ya? Y lo que estudiamos son los efectos no genéticos, sino que efectos ambientales que se producen dentro del útero, ¿ya? Particularmente es cómo el ambiente hormonal de una cría o de un hermano afecta al hermano que está adyacente. Eso es lo que conocemos como fenómeno de posición intrauterina. Esto es particularmente en el caso de las hembras. No voy a entrar con los detalles fisiológicos de por qué ocurre esto, pero es mucho más marcado en las hembras. Y lo que se da es que una hembra, por ejemplo, esta que está aquí, que está gestando al lado de dos machos, el ambiente hormonal, producto de la testosterona que están produciendo estos machos, altera la fisiología y el desarrollo neurofisiológico de esa hembra. ¿Cuál es la consecuencia de esta hembra? Esta hembra sale masculinizada y se desarrolla en términos masculinizados en su vida adulta. ¿Qué quiere decir masculinizado? Quiere decir que es menos, en diferentes especies de roedores se ha descrito, son menos atractivos para los machos, son más agresivas, ¿ya? Tienen ciclos estrales irregulares en comparación a las hembras normales o las hembras que están rodeadas de dos hembras. Aquí no tenemos ninguna, aquí, esta que le llamamos 0M porque no está rodeada con machos y que presenta ciclos estrales mucho más regulados y sincronizados que esta hembra de acá. Basados en esto, hicimos múltiples experimentos. De partida pusimos a prueba y evaluamos efectivamente el flujo hormonal dentro de inútero, ¿ya? También trabajamos muy fuerte en evaluar efectivamente que la posición intrauterina se manifestara después en estado adulto, fenotípicamente, pero esos son otros experimentos que no voy a hablar. Me voy a centrar exclusivamente en las consecuencias sociales de haber nacido aquí o de haber nacido acá. ¿Okay? Aquí tenemos la representación. Este es un macho, este es el pene y este es el ano. La medición de la distancia anogenital, tanto para las hembras como para el macho, es un descriptor directo del nivel de androgenización que sufrió cuando estaba en útero. Por lo tanto, hembras que tienen una distancia anogenital larga son hembras que estuvieron en una posición 2M o que estuvieron sujetas a una fuerte masculinización. Y las distancias pequeñas, entonces, son animales que no estuvieron sujetos a un fuerte ambiente de andrógenos, testosterona particularmente. ¿Ok? Entonces lo que hicimos fue un experimento muy simple. Armamos grupos de animales en laboratorio, ¿ya? Con una serie de combinaciones de hembras de distintos tipos. Armamos grupos con hembras 0M, es decir, hembras que no estaban con hermanos adyacentes. Grupos mixtos, donde teníamos hembras 0M, hembras 1M, o sea, con un solo macho adyacente, y hembras con 2M, es decir, hembras absolutamente masculinizadas, con dos machos a cada lado. Y un grupo solamente de dos hembras. Aquí lo que nosotros estábamos esperando era que en este grupo de acá tuviésemos una alta inestabilidad social y que rápidamente marcara jerarquía. Bueno, esto solamente para mostrar que además hicimos repeticiones temporales para ver la consistencia de los datos. Una cosa muy importante en el estudio de comportamiento animal es que hay que demostrar que lo que estamos midiendo es repetible en el tiempo y por lo tanto es un rasgo confiable, ¿ya? En este caso, todos los rasgos que midimos son confiables porque son repetibles cada vez que hacemos la medición. Y otra cosa interesante es que tanto las conductas de dominancia, las conductas afiliativas y las conductas de sumisión se ven tienen diferentes magnitudes en los diferentes tipos de grupos que armamos. Estas son hembras feminizadas, los grupos mixtos y las hembras masculinizadas.
cuando evaluamos la dominancia, la evaluamos a partir de rasgos de agresividad, perdón, de la jerarquía, lo medimos a partir de estos rasgos agonistas de dominancia y los medimos también a partir de sumisión. Ya vimos cómo los pudú presentaban conducta de sumisión, aquí ocurría lo mismo, ¿ya? Lo interesante es que nuevamente, al igual que en el caso del pudú, la jerarquía no se manifiesta por relaciones de agonismo o de dominancia, sino que se manifiesta por sumisión. Es decir, que rápidamente asumen o aprenden su posición jerárquica y de ahí no pelean más, sino que son capaces de reconocer su posición social dentro del grupo. Lo otro interesante es que yo les había dicho que los grupos masculinizados nosotros esperábamos mayor interacción e inestabilidad social. Aquí está, no pasa nada. Los que se jerarquizan fuertemente son los grupos mixtos, ¿ya? Donde tenemos hembras masculinizadas, hembras intermedias y hembras feminizadas. ¿Y qué es lo que está pasando? Aquí está. Si esta es la posición, el ranking social, los dominantes siempre, en todos los casos, fueron las hembras masculinizadas y los sometidos o los sumisos siempre fueron las hembras feminizadas. Es decir, tenemos una jerarquización basada en las características de su ambiente intrauterino manifestadas en estado adulto. Bien. Ustedes me dirán, no, pero estos son unos acuarios, ahí los ratones no pasa nada. Veamos qué es lo que pasa en terreno. 5 años de seguimiento de la composición de grupos en terreno. Aquí está. Fíjense, tenemos grupos que son 0M, grupos que son 1M y grupos que son 2M. Grupos que son 0M con 1M, 1M con 2M, 0M con 2M no hay. En terreno hay segregación de tipo de hembra en la formación de grupo. 5 años de estudio y nunca hemos encontrado la formación de grupos entre hembras 0M y 2M. ¿Ya? Esto es conductas evasivas que se manifiestan, que las podemos medir en el laboratorio, pero que se manifiestan realmente en terreno. Por supuesto, las implicancias de las hembras 0M y 2M van mucho más allá. Tenemos características de rasgos de historia de vida que son distintas, tamaño de camada, proporción de sexo dentro de las camadas que son distintas. Por lo tanto, determinan dinámicas poblacionales distintas dentro de la población. Voy a volver un poco para atrás. Aquí tenemos de nuevo los ratones. Esto fue parte de mi tesis de doctorado. Aquí no estamos hablando de las hembras, sino que estamos hablando de los machos. Lo que estábamos evaluando era cómo las interacciones agonistas entre machos podían regular los niveles de testosterona que presentaban los machos y a su vez cómo esto se manifestaba en agresión. Es un loop. Machos que interactúan estimulan los niveles de testosterona. Una vez que se estimulan los niveles de testosterona, estos machos son más agresivos que antes. ¿Ya? Y eso hicimos diferentes experimentos, pero aquí me voy a centrar en que efectivamente durante el periodo prerreproductivo versus el periodo reproductivo, las interacciones entre machos, las interacciones agonistas entre machos aumentan significativamente, se empiezan a pegar entre ellos, ¿ya? Y son contactos físicos muchas veces muy fuertes, ¿ya? Las concentraciones de testosterona cambian y efectivamente cuando están en periodo reproductivo son mucho más altos. Nosotros medimos la testosterona tanto en machos en terreno como en machos en laboratorio que no estaban expuestos a interacciones sociales. Y lo que encontramos es que los niveles máximos de testosterona son distintos entre los de laboratorio y los de condiciones naturales. Ojo que son animales de la misma población, pero unos que han sido criados en laboratorio y otros que están viviendo en condiciones naturales. Lo más importante de todo no es todo lo que le he contado ahora, sino que es esto que está acá. En condiciones naturales encontramos dos tipos de machos. Lo que yo en esa época le llamé machos residentes, que eran muy agresivos, presentaban altos niveles de testosterona
y altos niveles de cortisol como una respuesta también de estrés frente a las interacciones, y otros machos que eran transientes, que presentaban bajos niveles de testosterona y bajos niveles de cortisol, es decir, vivían felices por la vida y no se estresaban. En este minuto de acá, otra de las características importantes entre estos dos es que los machos transientes no son territoriales, no defienden territorio y son oportunistas. Veían una hembra y trataban de copular con ella. Venía el macho, los correteaba y se iban. No se enfrentaban. Esto fue el año 2004 y yo quedé así, no supe cómo explicarlo. Además son organismos que son casi semélparos, si bien pueden vivir muchos años. De hecho el Tata, que es un ratón que tenemos en el laboratorio, ya lleva 6 años en el laboratorio. No es lo normal es que alcancen a reproducirse 1 o 2 veces y mueren generalmente por depredación o porque las presiones ambientales son muy fuertes. Entonces, ¿qué pasa? ¿De dónde surgen estas dos estrategias de los machos? Dándole vuelta al asunto de la masculinización, ¿y qué tal si es que el efecto de la posición intrauterina también afecta a los machos? Y lo evaluamos. Aquí está Erta Vidal, que fue una tesista también del laboratorio. Y aquí evaluamos la distancia anogenital en función de la posición intrauterina. Aquí sacaba las crías a partir de cesáreas, es decir, antes de la aparición sacamos las crías por cesárea y sabíamos exactamente la posición intrauterina. Y fíjense, recién a los 49 días, que es justo post-pubertad en este caso de los DEGU, ¿ya? A partir de los 50, 60 días, los DEGU ya están en condiciones reproductivas, se manifiesta fuertemente el efecto de la posición intrauterina, no antes. En el caso de las hembras, desde el nacimiento se manifiesta sumamente claro, ¿ya? Y particularmente se manifiesta por la posición, por un índice que se llama índice anogenital estandarizado, que es básicamente que medimos el largo anogenital y lo estandarizamos por el largo del cuerpo. Da un muy buen indicador. Por lo tanto, tenemos nuevamente un indicador de la posición efectiva de los animales dentro del útero. Hicimos un experimento. Aquí les traje, nuevamente evaluamos interacciones de sumisión, peleas, de agresión, ¿ya? Y de evasión. Ahí se acerca el macho de la colita roja y la hembra se escapa. Las mismas clásicas interacciones. Sumisión, subordinación, sumisión, filiación y agresión. Volvimos a medir la repetibilidad y nos encontramos con la sorpresa. Se me olvidó de darles el detalle más importante. El experimento era muy simple. Poníamos un macho con una hembra. La hembra no estaba reproductiva y evaluábamos entonces a lo largo de 1 a 2 horas todo el tipo de interacciones que habían entre ellos dos. Y el macho se lo repetimos con varias hembras. Todas las hembras las teníamos estandarizadas, eran 1M, por lo tanto no había efecto de la hembra, ¿ya? Y pudimos evaluar además la repetibilidad porque lo hicimos con varias hembras por cada macho. Y encontramos que las interacciones agonistas y las de sumisión son altamente repetitivas, no así las filiativas, que eran erráticas. Y lo que encontramos es que, nuevamente, las tasas de interacciones agonistas del macho hacia la hembra aumentan a medida que aumenta la distancia anogenital. ¿Ya? Lo mismo, caso contrario, las de sumisión disminuyen a medida que aumenta la distancia anogenital. En conclusión de esto, entonces, los machos que son, entre comillas, no se llaman infantilizados, sino que no se llaman feminizados, sino que se llaman infantilizados, efectivamente son más sumisos y son mucho menos agresivos frente a las hembras. En consecuencia, uno de los factores que podría ser determinante en los patrones que yo encontré en terreno el año 2004 es simplemente que la distancia anogenital, o mejor dicho, la posición intrauterina, determina lo que actualmente los conductuales le llaman el temperamento o personalidad de los animales. Tenemos animales que tienen cierto tipo de temperamento que son sumamente agresivos y otro grupo de animales que son sumamente sumisos. Seguimos trabajando en terreno.
y armamos este modelo. No les voy a hablar la generalidad, todas las características del modelo, pero básicamente lo que proponemos es que haya un modelo denso dependiente que afecta la proporción en que van a aparecer las hembras 0M, 1M y 2M dentro de la población en función de que haya una alta densidad poblacional o una baja densidad poblacional. Para llegar a este modelo todavía estamos tomando datos, tenemos 10 años, pero 10 años de seguimiento de la población completa, pero de medición de distancia anogenital 7 o 6. Por lo tanto, nos falta un poco más de tiempo para poder armar bien este modelo. Pero hay un fenómeno bien interesante, que de hecho lo trabajamos con Sergio, está ahí, que tiene que ver con la proporción de machos, es decir, la proporción de sexo en la población. Y lo que nos hemos dado cuenta es que hay un fenómeno que es denso dependiente. Es decir, aumenta o disminuye la presencia de machos dentro de la población con un fenómeno que es denso dependiente. Baja la densidad poblacional, baja la proporción de machos y aumenta la proporción de hembras. Aparentemente podría ser una respuesta, ¿ya?, para un rápido incremento de la población. Nosotros apostamos a que este aumento o este cambio de la proporción no solamente va asociado a una disminución o aumento de machos, sino que al tipo de hembra que están naciendo en ese determinado momento, ¿ya? No voy a entrar más en detalles respecto a esto, pero créanme que lo estamos tratando de poner a prueba. Pasemos ahora un poco a la comunicación acústica. Trabajemos de lo que son las asociaciones e interacciones, hablemos entonces de la comunicación acústica. Voy a hablar muy rápido de esto. Básicamente trabajamos con un sistema muy simple de modelo de comunicación, que es un emisor, una señal y un receptor. Para que la comunicación exista, tiene que ocurrir todo esto, ¿ya? Por lo tanto, cualquier etapa que falle, simplemente hay un quiebre en la capacidad de comunicación y finalmente en la interacción. Para eso trabajamos con el chincolito que está acá, ¿ya? Una ave muy bonita, cosmopolita, habita en toda Centroamérica y Sudamérica y tiene diferentes formas de canto a lo largo de su rango de distribución. Nosotros nos centramos en estudiar, entonces, cuáles pueden ser los mecanismos de esta fuente de variación del canto. Ahí está el canto. Esto es anecdótico, pero la verdad es que lo que queríamos hacer era trabajar con hormonas y trabajar un poco el cuento que estábamos haciendo con los ratones en un contexto de interacciones sociales y particularmente de comunicación. Sin embargo, todas las muestras hormonales que teníamos se quemaron en el año 2007, así que decidimos obviar la parte hormonal y trabajar solamente la parte conductual y la descripción de la fuente de variación del canto. Para eso trabajamos con diferentes localidades que presentan diferentes densidades. Y la primera pregunta que nos hicimos fue ver si es que la densidad afecta la forma y características del canto. Y lo que encontramos es que en términos de competencia entre machos, a medida que aumenta la densidad de machos presentes en el área, aumenta la sobreposición de los cantos y el enmascaramiento del canto por efecto de interacciones con otros individuos, ¿ya? Eso tanto en los rangos de frecuencia como el número de individuos participando en la comunicación. Otra cosa que es re importante es que el repertorio, las diferentes formas de canto a nivel de individuo, tienden a disminuir a medida que aumenta la densidad. Es decir, en altas densidades tratan de hacer cantos más simples y más repetitivos dentro de individuos que entre individuos. Hay algunas cosas que son bien importantes que tienen que ver que las formas de entonación de las notas van cambiando entre individuos a este nivel, pero no la complejidad del canto. Aquí lo mismo, vemos que los cantos simples se presentan con mayor frecuencia en altas densidades, los cantos normales hay una tendencia a disminuir a medida que aumenta la densidad, pero lo más importante de todo, cantos extraños donde se complejiza agregando cosas que no son propias del canto, solamente se ven en baja densidad, ¿ya? Es decir, lo que nosotros proponemos... finalmente, hicimos experimentos de playback que se llaman, es decir, enfrentar animales a cantos propios de la misma localidad y a cantos foráneos, con cantos de trino simple, que son los normales, y cantos con doble trino, que son cantos complejizados. Resumen ejecutivo es que responden
más a los cantos que son complejizados cuando están en baja densidad. ¿Ya? No importa si son foráneos o son propios. Otra cosa importante que evaluamos es el ruido ambiente. Aquí en forma indirecta trabajamos con 3 localidades, 2 que son de alto ruido ambiente y un tercero de bajo ruido ambiente y evaluamos la frecuencia de ocurrencia de esta agregación de una complejización del canto. Y lo que vemos es que en ambientes de bajo ruido ambiente la frecuencia de ocurrencia de estos cantos exageradamente largos es mucho más frecuente que en ambientes ruidosos. De las anécdotas que les puedo contar, este es el cururo, Spalacopo ciano, es un roedor fosorial de la zona central de Chile y estamos empecinados en tratar de hacer un estudio de las vocalizaciones en respuesta a depredadores de este roedor. Lo que hicimos fue entonces poner equipos autónomos de registro automático de ruido alrededor de las colonias. Ahí están las colonias. Nos fue pésimo. En 3 días o 4 días de muestreo intensivo, solamente pasó un zorro y solamente tuvimos una vocalización. Sin embargo, cuando yo estaba haciendo los análisis de estos sonogramas, de repente me tenía que sacar los audífonos porque el ruido ambiente era insoportable. ¿Qué es lo que estaba pasando? Estas grabaciones las hicimos en la Rinconada Maipú, la zona centro-sur de Santiago, hacia la costa, a 10 kilómetros del aeropuerto internacional. Entonces, cada cierto rato pasaba un avión y no se podía escuchar nada. Y dije, tenemos un diseño experimental hermoso, porque tenemos en el mismo lugar los mismos individuos que están siendo sujetos a una perturbación, a una relativa tasa y frecuencia de perturbación de ruido ambiente, el avión. Entonces, lo que hicimos fue medir la intensidad de ruido ambiente de los aviones y la respuesta de las aves que grabamos, por suerte, en esas condiciones. No voy a hablar de todas las aves, pero aquí entonces analizamos las vocalizaciones de los cantos y lo que encontramos. Primero de ocurrencia, esto es cuántas veces cantan en función del ruido ambiente dado por los aviones, y encontramos que hay aves como el chincol que exacerban sus cantos, o sea, tratan de cantar más cuando hay más ruido ambiente. Lo mismo pasa pasaba marginalmente con la loica. Hicimos estudios de varias especies, aquí le estoy poniendo las 3 más importantes. Respecto a la duración del canto, vemos que en la loica hay variación de la duración del canto por efecto del ruido ambiente. Y finalmente, en términos espectrales, el chincol nuevamente cambia su forma de canto cuando está expuesto a esta fuente antrópica de ruido ambiente. Es decir, que los chincoles aparentemente son plásticos en la capacidad de respuesta frente al ruido ambiente. Yesenia, que está por ahí, estuvo trabajando con esto y evaluamos en forma simultánea el efecto de la densidad y el ruido ambiente. Densidad y ruido ambiente. No voy a entrar en detalle de todo, pero lo que sí encontramos es que hay tantos efectos del número de participantes en las características del canto como en del ruido ambiente, las características de canto, como la densidad. Es decir, que son efectos sinérgicos que alteran la forma de comunicación de las aves. Finalmente, y para ir terminando, porque ya estoy casi excedido en el tiempo, les quiero contar cómo esto lo podemos aplicar directamente en términos de conservación. Esto fue una tesis también muy bonita, que la verdad yo la tenía un poco olvidada, pero quiero rescatarla porque es sumamente importante por 2 cosas. Ella, Fernanda Cid, en un momento se aburrió de la biología marina, ya estaba a punto de terminar, tenía que hacer su tesis y dijo, ¿saben qué? Esto no es lo mío. Y se fue a Península Valdés y dijo, me olvido de la biología marina. Estaba muy decepcionada de una serie de cosas, que no voy a entrar a detallar. Pero un día me llama por teléfono, me dice, profe, ¿sabe qué? Estoy acá trabajando con este barco y resulta que vinieron unos gringos a comienzos de los 90 y dejaron acá de regalo un grabador, que como pueden ver es una cinta de cassette. Muchos de ustedes ya no conocen lo que es la cinta de cassette, ¿ya? Éramos un poco más elaborados y grabábamos con cinta metálica. Y este hidrófono que está acá. Profe, ¿qué hace? Yo le dije, empieza a grabar. Pero hay que grabar en función de diferentes tipos de contexto. Y eso fue lo que hizo. Y hizo un experimento, bueno, primero que nada, se me cortó.
Es bien importante porque estaban descritas 9 formas de vocalizaciones para la ballena franca austral en Argentina. Nosotros encontramos 3 formas más. Aumentamos de 9 a 11 formas de vocalizaciones en estas ballenas. Y lo otro que es interesante es que cada uno de estos gráficos hacia abajo representa contextos sociales distintos. Esto es, si no me equivoco, grupos de cópula, grupos madre-cría y animales en desplazamiento. Y hicimos las grabaciones bajo 2 situaciones experimentales. Un súper simple experimento. En ausencia y en presencia de buzos. La pregunta era evaluar qué tan importante era la presencia de buzos sobre el comportamiento de las ballenas. En resumen, si ustedes ven aquí, la frecuencia de ocurrencia de los diferentes tipos de vocalizaciones cambia. Se altera el patrón de vocalizaciones con la presencia de buzos en los 3 tipos de grupos que observamos. Es decir, que efectivamente no sabemos qué es lo que se están diciendo las ballenas, pero cuando hay un buzo presente, se dicen otras cosas. Esto tuvo implicancias, porque después de esto se prohibió el buceo, o se restringió mucho el buceo con las ballenas, especialmente en las relaciones de madre-cría. Finalmente, ¿qué es lo que estamos trabajando ahora? Es este animalito que está acá, que ustedes ya me imagino que lo conocen, el bisón. ¿Ya? Es un animalito que fue introducido en Chile para fines de peletería, que se instalaron tanto en Magallanes, en Puerto Montt, Coyhaique y en Los Ángeles. Es un depredador generalista, habita cercano a los cursos de agua, y la verdad es que desde el año pasado que hemos empezado a trabajar con el SAC para tratar de buscar una medida de control. Información muy básica. A partir del ámbito de hogar, es decir, cuánto se desplaza promedio en torno a un punto fijo, que está descrito que es más o menos 2 kilómetros, evaluamos cuáles son las potenciales zonas de riesgo donde podría haber un bisón. Y nos dio la figura que está en color amarillo para la región. La pregunta es, ¿dónde nos vamos a encontrar un bisón? ¿Ya? En base a eso, se hace evidente que la región, y no solamente esta región, sino que la 10ª y la 9ª, son zonas de alto riesgo de invasión de bisón. ¿Ya? Nosotros, junto con CONAFI y el SAC, estamos haciendo un plan de captura permanente de bisones en el santuario, en el río Cruce, y hasta ahora es interesante que hemos capturado solamente machos, adultos y juveniles, y algunas hembras juveniles, pero no hemos encontrado hembras adultas reproductivas. ¿Ya? Esto nos habla de que aparentemente hay una segregación espacial, ¿ya?, de machos y hembras, y que el hecho de que mayoritariamente estemos capturando juveniles habla de que hay una tasa de dispersión muy alta. Lo otro que evaluamos, gracias a una colaboración muy fuerte de Sergio que hizo con la comunidad de Maullín empezó a hacer una encuesta y tenía las encuestas acumuladas acerca de ataques de bisones y no las había analizado. Las analizamos. 79% de ataques de bisón en la comuna de Maullín responden a ataques sobre gallineros, específicamente gallinas. Si esto lo traducimos en términos de costos, que es lo que le interesa a los políticos, en un año se pierden más de 10 millones de pesos en gallinas por concepto bisón en una comuna rural como es Maullín. Eso se traduce a que en promedio son 280.000 pesos por ataque de bisón, ¿ya? Y en la comuna tenían alrededor de 3 a 4 ataques de bisón por mes. Saquen las cuentas ustedes nomás. No pensando en la escala económica nuestra, sino que en una escala de subsistencia local, rural. Otras cosas interesantes que pudimos extraer de la conducta del bisón a partir de las encuestas es que en todos los casos atacan en la noche y en el amanecer, cosas que ya sabíamos pero que estamos confirmando. Y el 100% de los ataques o el 95% de los ataques ocurre siempre dentro de gallinero. Es decir, que estamos recogiendo información básica de la conducta de forrajeo del bisón, pero que tiene directas consecuencias a escala humana. Finalmente, estas son fotos de acá del santuario, son los bisones que han atacado a cisnes, hay reportes de ataque a cisnes, a coipos, a taguas. No sabemos qué es lo que está pasando y no sabemos el daño en términos de biodiversidad que puede ocasionar este intruso que tenemos en la región.
Espero que con todo esto les haya dado un pequeño barniz de lo que es el comportamiento animal, desde cosas muy fundamentales, básicas, hasta cosas 100% aplicadas, y espero que los entusiasme para seguir este estudio. Muchas gracias. Con respecto al tema que está hablando de los roedores, ¿existe alguna diferencia en términos de mortalidad o de sobrevivencia entre los diferentes tipos de hembras o machos o no? La verdad no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que más del 95% de la población no sobrevive de un año a otro. Así que yo tendería a pensar que es homogéneo. Quizá un poco largo y aburrido. Hola, buenas. Estos estudios hablan sobre todo sobre el comportamiento animal y hoy en día estamos hablando como de que el ser humano es como la invasión mayor que hay dentro de cualquier ecosistema. ¿Tienden siempre a analizar los estudios como la naturaleza fuera del ser humano o tratan de vincularlo de alguna forma? Muy buena pregunta. No, estamos tratando de vincular el ser humano como parte del ecosistema, primero que nada. Segundo, no quise entrar un poco en polémica, pero los fenómenos de masculinización aparentemente son fenómenos generalizados dentro de los mamíferos y en general de todos los organismos que tienen más de una cría dentro de una camada. En el caso humano es raro que haya más de uno, pero sí hay otros factores que determinan la masculinización de las hembras y de los machos. Y tenemos un proxy que tiene que ver con el ordenamiento y proporcionalidad de las manos. Resulta que podríamos hacer analogable todo lo que estamos haciendo con los ratones en seres humanos. No lo quiero hacer, lo he pensado muchas veces, pero entramos en un conflicto ético-moral, porque si es que efectivamente la masculinización, producto de la testosterona durante las etapas tempranas de la ontogenia, determina el carácter de la persona en estado adulto, imagínense la herramienta que se puede llegar a generar con eso. Pero se podría hacer como un estudio más cercano, por ejemplo, en camadas como los perros, para generar un buen tipo de mascota. Sí, de hecho sí se hace. No presenté los datos acá porque hay trabajos en Italia, en Estados Unidos, principalmente en Italia porque hay más perros vagos, que han evaluado la jerarquía y nosotros tenemos algunos antecedentes que estamos recopilando de perros vagos respecto a la posición intrauterina. Muchas gracias. Hola, para gatos asilvestrados, que es un caso de cierta forma parecido a los bisones, se habla que para el control es mejor capturarlo, castrarlo y liberarlo, ya para que defiendan su territorio y para no aumentar la tasa de estos invasores. Para bisones, me imagino que la agresividad al ecosistema es parecida, entonces la medida a elegir sería parecido o hacen tanto daño que en realidad conviene más tratar de mantener la tasa de presencia más baja? Ya, muy buena pregunta. Voy a responderla en dos partes. La primera es que ya se ha hecho experiencias con bisón. No son buenas experiencias, tanto en el extranjero como en Coyhaique. Se hizo un intento de ¿cómo se llama esto?, esterilización como control. Pero la verdad es que es un depredador tan generalista que dejar uno suelto puede generar un daño ecológico o un daño económico muy fuerte, aunque esté castrado. La tasa de dispersión del bisón también es tan alta, ahí lo mostré, son el 70% de los animales que estuvimos capturando son puros migratorios, o sea, son juveniles, que seguramente es ineficiente el control a partir de la esterilización. En ese sentido, lo que estamos planteando y que vamos a tratar de armar un piloto es de un control a nivel local, ¿ya?
partir por un control doméstico, tal cual como se trabaja con las ratas. Llega una rata a un lugar, se extermina la rata a nivel local con trampas, con veneno. En este caso no podemos usar veneno, pero sí trampas y tratar de matar todo lo que haya. Sí. ¿Aló? Sí. Oye, Mauro, en estas categorías de conducta, sumisión o, ¿cómo llamabas? Agresión. No agresión, sino cuando hay como cierta organización más amistosa. Ya, filiación. Filiación, sí. ¿Son algo así como, compiten ese tipo de especies? O sea, hay especies que tiendan más a ser más caracterizadas por sumisión o filiación, o se pueden encontrar ambas tipos de conducta dentro de un grupo. La verdad es que en función del nivel de restricción que tenga el grupo, entramos un poco a la parte más evolutiva, pero la cohesión del grupo depende fuertemente de las restricciones ambientales. Si tú no te puedes ir, vas a tener que aprender a convivir. Una de las formas de sumisión extrema es la filiación. Es decir, cuando el tipo te está agrediendo mucho, tú te sientes tan presionado por lo que está ocurriendo, tú vas y le haces cariño, ¿ya? Y eso se ha demostrado en múltiples organismos, pero los más conocidos es en grupos sociales de monos, en bonobos y cosas así, donde la expresión de la sumisión máxima es a partir del sometimiento y la filiación, ¿ya? Hola. Hola. Quería saber, cuando existe un grupo social con estos diferentes tipos de sumisión, de agresión, vamos a tener un subgrupo que va a ser, por ejemplo, sometido. Uh-huh. Si separamos este subgrupo sometido, ¿se van a volver a jerarquizar y van a volver a ver individuos dominantes y otros más sumisos? Ya, lo que nosotros observamos en los DEGU, es que cuando todas las hembras son del mismo tipo, no hay formación de jerarquía. Solamente se establece la jerarquía cuando hay diferentes morfos de hembras dentro del grupo. Es decir, la segregación ocurre a nivel de morfos de hembras, pero dentro de esas hembras o dentro de esos morfos no hay una formación aparente de jerarquía. Pueden convivir sanamente. No sabemos cómo es que regulan esa sanidad, ¿ya? Puede ser por fuerte sumisión, pero en el fondo, sumisión pareja, ¿ya? Pero no hay formación de una jerarquía lineal donde haya un dominante y varios sometidos. ¿Podría llegar a haber como un umbral de sumisión o de alguna de estas jerarquías a partir del cual el grupo se divide en dos o más grupos? Sí, sí. Sin embargo, eso es un poco más complejo y nuevamente con lo que le respondía a Nelson, aparentemente la cohesión y estabilidad de los grupos sociales depende fuertemente de las condiciones ambientales. Cuando las condiciones ambientales son muy buenas, la verdad es que los animales tienden espontáneamente a dispersar y el nivel de interacciones sociales disminuye, ¿ya? En ese sentido, es más fuerte la presión ambiental en la fisión del grupo que en las propias interacciones internas. Lo que sí es que tenemos claridad de que los morfos diferentes, particularmente las hembras que son sumisas o las hembras que son feminizadas, tienden a segregarse inmediatamente de las hembras que son masculinizadas. Pero eso desde el inicio y es independiente de las condiciones ambientales. Hola, profe. Bueno, tengo varias preguntas, pero la principal es que usted dijo que las hembras masculinizadas eran menos atractivas para los machos, ¿verdad? Eso está demostrado en rata. Ya. Y en ese caso, si estas hembras se llegan a reproducir, ya que no son... Sí, se reproducen igual. Entonces, si de algún modo como que las pescan, después este rasgo pasa a sus crías, ¿o no? Cuando ella tiene hembras, hijas. Bueno, muy buena pregunta.
La verdad es que tenemos que tener en consideración de que lo que estamos midiendo son efectos ambientales que ocurren dentro del útero, no son efectos con base genética, ¿ya? Sin embargo, hemos evaluado la heredabilidad tanto de la probabilidad de formar hembras masculinizadas como la probabilidad de sesgar la proporción de sexo de las camadas, y tiene una base heredable. O sea que hay hembras que son más propensas a producir un cierto tipo de morfos y otras que son más propensas a otro tipo de morfos. ¿Cómo? Tenemos algunas ideas, pero da para largo. Me encantó tu presentación. Gracias. Cuando trabajas con roedores, ¿solamente te has centrado en capturar los sonidos que son sensibles a nuestra audición, o también tienes equipos para poder hacer las mediciones de las vocalizaciones de ultrasonido? Estamos trabajando en ultrasonido, sí. Con los roedores no hemos trabajado en ultrasonido. La verdad es que el trabajo de ultrasonido lo hemos centrado en dos cosas distintas. Una en características de ecolocalización en murciélagos, lo cual no hablé ahora por problema de tiempo. Y otro que estamos trabajando con Felipe Rabanal, que es un estudiante del doctorado, que él encontró vocalizaciones ultrasónicas en anfibios, ¿ya? Entonces estamos viendo las implicancias en términos conductuales de esa comunicación ultrasónica. Listo. Interesante presentación. Les dejo invitados a la segunda charla titulada El profesional de la salud y su relación con el paciente, que será expuesta por el doctor Salvador Cabrera Figueroa del Instituto de Farmacia el jueves 2 de octubre a la misma hora. Bueno, de esta forma concluye la primera ponencia del ciclo de charlas de la Facultad de Ciencias del segundo semestre del 2014. Muchas gracias.